No está tan lejos de vehículos de altísimo desempeño con motor de combustión y tampoco está muy lejos de autos eléctricos muy potentes. Pero no deja de ser sorprendente que algo con este aspecto y un enfoque tan de ciudad, tan de viajes tranquilos, tan enfocado en una experiencia más bien relajada, tenga unas cifras de aceleración tan contundentes. Lo primero es, ¿qué es Zeekr? Zeekr es probablemente la marca más joven que yo he manejado en mi carrera, porque Zeekr nació en el 2021, pero es que no nació de abajo de una piedra, como pareciera que haya pasado con muchas marcas que vienen de China, sino que Zeekr es de un grupo muy grande, llamado Geely. ¿Quiénes son Geely? Los dueños de Volvo y de Polestar, incluso de Lotus. Y Zeekr, dentro de su grandísimo escalafón en donde también está Lynk & Co, porque los Zeekr se parecen mucho visualmente a los Lynk & Co al punto de que se van a terminar unificando en una sola marca, que es esta. Pues eso significa que las bases mecánicas de ingeniería, las plataformas, al final del día están compartidas, y ese posicionamiento de Zeekr es hacia esa zona premium, junto a lo que ha pretendido ser Volvo durante unos años ya, antes de que dejaran de ser esa alternativa junto a Saab entre las marcas suecas, que no eran exactamente premium como siempre lo fueron, por ejemplo, Mercedes-Benz, BMW y luego Audi. Entonces Zeekr queda en esa grandísima escalera de Geely, o Geely, o como quieran llamarlo, entre las de más lujo y más posicionamiento aspiracional. Y ya dejando a un lado ese contexto, entonces quedamos con un Zeekr X, que está basado en la plataforma del Volvo EX30, que es uno de los eléctricos más vendidos del país a la fecha. Pero hay una gran diferencia con el EX30, y es que el EX30 es pequeñito, 4.2 metros. Esto ya se sube a casi 4 metros y medio y casi se sube de segmento por unos pocos centímetros, pero ya por proporciones, especificaciones, equipamiento, acabados, ya se sube al segmento de lo que sería un EQA, un iX1, un Q4 si algún día a Audi AG se le diera la gana de traerlo a Latinoamérica, o incluso un Volvo C40 o S40, pues ahora que están cambiando los nombres cada 15 minutos, entonces ya no sabemos ni siquiera cómo se llaman. Así que este Zeekr X tiene una competencia seria y la verdad lo hace bien, solo que no se miente a sí mismo. No dice soy un pequeño crossover de lujo que quiere ser deportivo, porque no lo es. No es que tenga un manejo básico o rudimentario, pero no tiene un enfoque dinámico marcado. Es blando en términos generales. A veces incluso se mueve un poquito más de lo que me gustaría bajo ciertas exigencias. Sin embargo, es fluido y preciso en general y bien calibrado. Y necesita estarlo. ¿Por qué? Porque en esta versión incluso es muy poderoso. Tiene más de 420 caballos. Está en el orden de los 550 newtons conjuntos entre sus dos motores. Porque esto es de tracción integral, un motor adelante y un motor atrás. Esto tiene unos números. Esta cámara que
Bueno, ¿y en qué íbamos? En que esto tiene unos números de aceleración francamente groseros. No está tan lejos de vehículos de altísimo desempeño con motor de combustión y tampoco está muy lejos de autos eléctricos muy potentes. Pero no deja de ser sorprendente que algo con este aspecto y de un enfoque tan de ciudad, tan de viajes tranquilos, tan enfocado en una experiencia más bien relajada, tenga unas cifras de aceleración tan contundentes. Porque estar abajo de 3 segundos en el 80-120 es algo serio. Y para eso se necesitan unos frenos buenos. Y no es que sean los más contundentes, pero el pedal funciona bien, que eso no siempre fue lo usual en un vehículo eléctrico. Y además, pues logran soportar cierta exigencia, o al menos hasta donde nosotros pudimos hacerlo durante nuestras pruebas, y teniendo en cuenta, eso sí, que esto es un vehículo con una vocación mucho más relajada. Es más, diría que no necesita tanta potencia y tanto torque. Ya adelantamientos en poco espacio los podemos hacer con la versión, digamos, de acceso, pues porque de acceso no tiene nada, sigue siendo un vehículo plenamente completo, que tiene 272 caballos. Esta contracción integral y tantísima potencia, a veces casi que es redundante. Es divertido, pero pues necesario no es que lo sea. Igual la diferencia de precio no es mucha. Y es que dinámicamente precisamente no tiene ese nervio que vamos a encontrar en el Mercedes a costa de refinamiento. Tampoco esa precisión y esa confianza que da la iX1, que además termina siendo en conjunto incluso más refinado que el Mercedes, con todo y que esa deportividad la tiene más conseguida y equilibrada con la comodidad. No tiene ese enfoque. Es un poquito más parecido precisamente a ese C40, o precisamente también a su primo el EX30. Solo que en el EX30, si bien es un gran vehículo en general, a veces se queda un poco corta esa experiencia premium, pero eso ya va más por un tema de acabados en ciertas versiones, aunque también puede ocurrir en todas las versiones, precisamente por el diseño per se del tablero, que eso es un defecto que no tenemos aquí, pero eso es algo que vamos a hablar más en las impresiones de interior. Volviendo al manejo, precisamente igual conserva esa fluidez y esa buena respuesta, en donde de todas maneras no nos vamos a sentir rebasados con toda esa capacidad de respuesta, con tantísima potencia y tanto torque en esta versión, que de todas maneras, pues con ese aumento de potencia con respecto a la versión de 272 caballos y tracción, o más bien propulsión trasera, también va a compensar con unos frenos más grandes en ambos ejes, mayor diámetro tanto en el eje delantero como trasero en sus discos ventilados. Entonces está bien compensado, siempre que no abusemos de lo que es su vocación de todas maneras. ¿Qué podría mejorar? Lo vamos a mencionar también en impresiones del interior, pero si bien las asistencias de seguridad en general están bien calibradas, es mejor tener cuidado con la alerta de colisión frontal, y más si se activa el frenado automático. Hay que decirle que tenga más margen para avisar, porque si no estará avisando todo el tiempo y se la pasará asustado en entornos urbanos tan desorganizados como los nuestros. El segundo es que el asistente de luces altas es francamente errático. Eso se puede arreglar con una actualización de software, pero se confunde muy fácil. Entonces aquí me pone las plenas, pero a veces si detecta señales de tráfico muy brillantes, se apaga y luego se vuelve a prender y no sabe lo que está haciendo. Entonces en este momento se la pasa yendo de medias a altas y no sabe lo que está haciendo. E incluso me llegó a pasar con una moto. La moto pensó que yo le estaba haciendo señas de algo. Entonces yo, ¿qué termino haciendo? Pues lo apago y yo me encargo de las altas, pues porque el asistente no está del todo pulido en su funcionamiento. Por suerte es algo que es muy fácil de resolver en un vehículo tan enfocado al software. Entonces la experiencia en general puede que sea un poquito clínica, no se enfoca hacia la diversión, pero es que de eso no se trata.
Se trata de que sea un vehículo cómodo y lo es. El perfil de llanta, incluso con estos rines de 20 pulgadas, sigue siendo bueno. Puede que no tenga la insonorización más alta que hemos visto en vehículos de este tipo, sin embargo está en un buen nivel y hace perfectamente su trabajo, compitiendo en un nicho que no es fácil, porque está lleno de marcas establecidas, empezando por su misma hermanita, que es Volvo, solo que incluso con más propuesta en este Zeekr. Y además el costo-beneficio, esto a la fecha cuesta 224, 225 millones de pesos. Ninguno de sus rivales cuesta eso, a menos de que apliquen algún descuento gigantesco, pero en precio estándar no cuestan eso. Vamos a pagar este peaje y vamos a seguir ahorita. Entonces, regresando al tema del precio, esto cuesta lo de un Kia EV6, lo de un Ioniq 5, que no son productos de lujo y se nota en su interior, aunque su experiencia de manejo no es para nada mala, es buena, pero son mucho menos potentes. Y teniendo ese precio, acá es compitiendo con las alternativas de lujo, pero compite no porque yo lo diga o porque Zeekr lo diga, compite realmente porque tiene con qué competir, herramientas de fondo para competir en cuanto a desempeño, en cuanto a su nivel de conducción, en cuanto a su equipamiento y en cuanto a su calidad de fabricación. Sí, es una marca muy nueva, pero es una marca muy nueva que está usando la experiencia, que no es poca, de una marca como Volvo. De hecho, esto está diseñado en Suecia. El mismo auto se encarga de decirlo de una forma muy explícita, por ejemplo en los estribos. Entonces, como propuesta, es sólida. Y al final del día, el agenciamiento también es bueno, porque en el caso de Colombia termina siendo el mismo importador que se encarga de traer Volvo. Entonces, por ese lado tampoco me preocuparía. Es una propuesta realmente interesante. De hecho, es mucho más interesante que el promedio, y más en un mercado de vehículos eléctricos que se está saturando. Si tenemos en cuenta que este Zeekr tiene esa estructura interior que uno diría que es un tipo Tesla, que también la tienen muchísimos automóviles de origen chino que además son eléctricos, tiene mucho mérito que sepan distinguirse, que no se vean genéricos, que se vean propositivos, que se vean interesantes, porque dentro de esa
estructura ya tan difundida en estos nuevos fabricantes, lo que ha hecho Zeekr es separarse como una marca premium. Pero es que una cosa es decir somos una marca premium y otra cosa es decir eso y tener, digamos, ese respaldo en cuanto a producto y en cuanto a diseño y en cuanto a desarrollo. ¿A qué me refiero? Lo primero, y entre los muchísimos detalles que uno puede encontrar aquí, el nivel de acabados. Yo este juego de colores, de texturas, de incluso de ese tipo de combinaciones en cuanto a materiales utilizados y el resultado final, yo lo he visto realmente en vehículos muy específicos y en un rango de precios muy superior a este Zeekr. Porque la clave aquí otra vez y una vez más, así como en el manejo, es el costo-beneficio, que eso no es algo muy de lujo, pero es que el resultado final sí lo es. Yo este resultado de esta cabina lo he visto más en un Range Rover, ni siquiera en un producto alemán, o no en todo tipo de producto alemán. Además del Range Rover, que se me vino a la cabeza, algún Aston Martin DB11 que manejé hace algunos años. Obviamente pues las calidades del cuero no son iguales. Es más, si este tipo de cuero llega a ser sintético, mis respetos, porque no parece sintético. Una cosa es decir que somos ecológicos y estamos salvando al mundo y esto es un cuero vegano, que es el término más desesperante y más pretencioso que se han podido inventar. Aquí realmente se nota que quisieron hacer un interior con esmero. No se están mintiendo a sí mismos. Y es una cabina en donde se nota las ganas por hacer bien las cosas y no por ahorrar costos, porque esa siempre es la excusa con el cuero vegano o incluso con el primito de este Zeekr, que es el EX30, el Volvo, que con el pretexto de los materiales reciclados realmente tiene unos acabados que no están a la altura de su rango de precios. Y este Zeekr, sobre la misma base mecánica, también siendo un vehículo diseñado en Suecia, nos deja ver que sí es posible trabajar sobre esa misma base para hacer algo que por el mismo precio o incluso menos nos muestra un interior muchísimo más convincente. Y no solo en el tema de acabados, de aspecto, sino en pequeños detalles de diseño muy interesantes que hacen toda la diferencia. Desde este bonito portagafas que parece más bien un bolso fino, el mismo material del techo, una suerte de alcántara de un tacto fantástico, o la calidad de los asientos. Y no solo en la calidad de los cojines como tal, sino en la cantidad de ajustes posibles, la climatización posible o hasta los masajes en el caso de esta versión. Yo no suelo mencionar mucho los accesorios, pero no es muy usual que en un crossover de 200 millones de pesos que se quiere posicionar en el segmento premium haya asientos con masajes. Sí que lo hay por ahí en uno que otro 3008 de Peugeot o en uno que otro vehículo americano, pero no es muy frecuente en este nicho en específico. Y siguiendo con los detalles, yo nunca había manejado un vehículo en donde pudiera cambiar qué tan tenue es la luz interior. Normalmente ya es el LED blanco en los vehículos modernos, pero eso a veces se ve muy industrial, muy frío. Entonces ahora puedo tener una luz amarilla si yo lo quiero y tengo hasta un dimmer. O si no, la pongo blanca o, como a mí me gusta más, un poco más casera, un poco más amarilla, incluso más elegante, más sobria. Pequeños detalles. Otros pequeños detalles. Estos botones o esta tapa de los parlantes en un color cobrizo que también está acá. Y por cierto, el sonido Yamaha, excelente. Unas posibilidades de ajuste amplias y notorias, digamos, entre esos distintos ajustes sí se nota una diferencia entre sí. Y tal vez lo que no se ve tan sobrio es la luz ambiental, pero no es por la integración de la luz ambiental, porque de hecho es una barra que está muy bien pensada
porque no es un color continuo, sino que son pequeñas líneas debajo de una superficie transparente, y además en las pequeñas perforaciones en esta parte del panel de la puerta, que tiene la forma de cómo se ven los rascacielos en la ciudad de donde es Seeker, que es Guangzhou, si no estoy mal se pronuncia así. Esto alumbra por debajo de esas perforaciones. Esa es la luz ambiental, es fantástico. Y bueno, en los parlantes, al menos en los tweeters de acá del poste A, que eso ya lo hemos visto antes, pero sigue siendo un montón de detalles novedosos. Incluso este ganchito, el hecho de que no hay guantera, sino que simplemente esta especie de cajoncito de pequeño tamaño donde apenas caben los documentos. Entonces se sale de lo típico y logra un resultado que, dentro de esa estandarización tan fuerte, se logra ver, digamos, muy interesante. Logra entrar por los ojos, pero no solamente en forma, sino en fondo. Porque todo este tema de calidad, la verdad, me ha dejado muy conforme. Ahora, otra cosa es la ergonomía. No voy a decir que es intuitivo, porque se necesita un periodo de costumbre, pero yo desde el primer día ya me logré acostumbrar a todo eso que lo hace distinto. La pequeña instrumentación, es muy fácil navegar entre distintas carpetas, climatización, computador de viaje, entretenimiento, y luego simplemente utilizar este botoncito. Luego, si yo necesito activar el control de crucero adaptativo, simplemente un par de jaloncitos hacia abajo del selector de marcha que está acá, y no termina siendo tan complicado, y más por ejemplo los que han usado vehículos americanos o muchos Mercedes-Benz, que los limpiaparabrisas estén de este lado. Entonces tiene cierta lógica, y la pantalla, los menús por lo general están bien distribuidos. A veces uno se le pierden funciones, a veces uno se puede confundir, pero no es una pantalla difícil. Eso sí, en movimiento, como hay tantas funciones centralizadas acá, entre ellas por ejemplo el ajuste de los espejos, que igual no estaría de más que tuviera un mando físico, porque pues igual hay mandos físicos para otras, digamos, otras funciones indispensables. Con todo y que a veces uno se puede confundir, no es tan difícil encontrar lo que uno necesita. Digo no es tan difícil porque tampoco es que sea lo más fácil que haya, y más cuando hay tantísimas funciones de personalización en tantos aspectos, que va desde las usuales asistencias de seguridad, modos de manejo per se no hay, simplemente uno puede ajustar el nivel de respuesta, ya sea de aceleración, de asistencia de la dirección, o incluso el mismo auto hold para que él se mantenga parado, o para que cuando uno arranque él no se mantenga parado, sino que simplemente con los motores síncronos pues arranque. Acá por ejemplo está el ajuste de los espejos, pero hay un head-up display que me parece fantástico porque tiene realidad aumentada y se integra a la navegación incluso con el celular, donde hay unas flechas que indican con mucha más claridad por qué calle hay que meterse. Eso la última vez que lo vi fue en el actual Mercedes Clase S, que ni siquiera se vende en Colombia. Entonces por ese lado muy bien. Entonces son detalles y más detalles. Una pantalla que podría ser más confusa y realmente no lo es tanto. Y pues al menos se les abona que está el acceso directo a la cámara 360, que por cierto tiene una calidad tremenda, incluso en la noche, porque estas son las funciones 360. Sin embargo, si activo el 3D, sigo viendo con mucha claridad. Tal vez no se aprecie directamente en la cámara todo lo que tengo en el entorno alrededor, y ya en movimiento incluso el piso se hace transparente, entonces puedo ver a través lo que está debajo del vehículo, por ejemplo, y eso que me está advirtiendo que el lente de la cámara está sucio, y aún así se ve bastante bien. ¿Qué me gustaría? Que algunos iconos fueran un poco más grandes. En movimiento no es fácil cuadrar esto, modificar esto. Cosas que uno necesita cambiar, por ejemplo, la sensibilidad de la alerta de colisión frontal. O por ejemplo, ya que estoy hablando de las asistencias de seguridad, ahí hay un par de detalles que sí podrían ser mejorables. El primero, el detector de fatiga. Siempre cree que me estoy quedando dormido.
o siempre cree que voy agotado y realmente no lo estoy y me está mandando alertas casi constantes. Y el segundo, el ajuste de luces altas, que es bastante errático y se confunde mucho con señales de tránsito que le regresan mucho brillo, confunde el sensor y se la pasa así, pasando de medias a altas y viceversa todo el tiempo. Realmente no sabe qué hacer. Es uno de los pocos detalles realmente mejorables de este Zeekr, que en conjunto está tan bien conseguido. Y eso que estoy mencionando al final del día se puede cambiar con una actualización de software. Por cierto, no hay cortina, simplemente es un tintado fijo que, al menos en nuestro caso, en un día muy caluroso como lo fue hoy, antes de que empezara a llover, logró aislar muy bien la temperatura. Entonces, buen trabajo también por ese lado. Espacio atrás bien. Baúl un poco reducido. Digamos que ahí se nota esa diferencia en longitud y ese segmento intermedio en donde queda. Sin embargo, en conjunto, la verdad es que quedamos francamente encantados con la propuesta de este Zeekr, y se nota que no es un chino de ceros. Se nota esa mano sueca, no solo en la ingeniería, sino también en ese buen gusto del diseño interior. Y un último paréntesis entre tantísimo detalle y tanto que me demoré hablando del interior, y es que hay 3 tipos de llaves. Una llave redondita muy simpática, que no se parece a ninguna llave que haya visto, a ningún control que haya visto, que ese no es el que tengo conmigo. Luego está el que está pensado para ser el principal, y es a través de la aplicación de Zeekr, que eso ya sería enlazado al celular del propietario o de quien esté usando ese vehículo todo el tiempo. Y luego está esta tarjetita. Esta tarjetita, eso sí, me pide que la ponga sobre el poste B para que abra o cierre, y ponerla acá en la superficie del cargador inalámbrico de celulares para que me habilite el encendido. Entonces son 3 tipos de llaves que se salen completamente de los convencionalismos también, y también muy del estilo de los eléctricos modernos, muy al estilo Tesla, solo que, bueno, eso sí, mejores en este caso. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.